Sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No se muere jamás. Todo parte de la creación. De la nada Dios nos crea. De la no vida anterior, porque se vale de un hombre y una mujer para dar esa vida, toda vez que la mujer es fecundada, y a partir de aquello, que no es cosa, sino vida minúscula, crece un ser humano, desde lo más ínfimo hasta completar su forma humana y nacer, salir de la oscuridad del vientre materno a la luz del mundo externo, y crece, y hace lo que llamamos su vida, porque cada vida es única en su complejidad y riqueza de experiencias, de actos morales, de sus consecuencias, de vida espiritual o no. Cada vida es un mundo, es un pequeño universo, hasta que concluye su paso por la tierra, naturalmente o forzadamente. Y ahí se encuentra la persona sin su cuerpo, ante quien la creó para recibir el juicio del Señor. Es examinada y lo es en el amor, y de ahí también su destino de vida o de muerte, pero ahora eterna. Bueno, en el amor y en la fe, ¿no? La muerte eterna no es desintegración en la nada, como algunos herejes dicen, sino el alejamiento eterno de Dios y los padecimientos del infierno. El que es juzgado digno de la vida irá directamente al estado de las bienaventuranzas, a contemplar el rostro de Dios, a esa visión beatífica, que así se llama, aquello que no podemos imaginar y que ni oído yo ni ojo vio, pero que Dios tiene destinado para quienes lo aman. Irán o bien directamente o pasando por una purificación, que será muy diversa de una a otra persona según haya sido su vida. Y todo hasta el día de la resurrección final, cuando cada uno tendrá su cuerpo, el mismo que tuvo pero glorificado. O sea, con la transformación de la eternidad. Por la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Y así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día, así lo decimos en el credo, ¿no? En el credo decimos que creemos en la resurrección de la carne. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Como enseña esto todo también el catecismo, hay que ir a los números por ahí por el 1000. Es propio del cristiano creer en la resurrección de los muertos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya hay atisbos de esta verdad de fe.
De hace algunos días, la primera lectura que nos presenta la liturgia es la de los 2 libros de los Macabeos. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan: el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Esto está en el segundo libro de Macabeos. Y dice: es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. De nuevo, segundo Macabeos, en capítulo 7. Ya antes de esto, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, y atención a esto, Daniel profetiza 2 tiempos en realidad. Uno próximo, que será justamente el que corresponderá a la persecución de Antíoco Epifanes, en tiempo de los Macabeos. Y el otro es el último tiempo de la gran tribulación y de la salvación de los escogidos. Esa es la gran tribulación anunciada por Jesucristo en el capítulo 24, San Mateo. Leamos qué dice Daniel. Dice: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe y defensor de los hijos de tu pueblo. Se refiere a San Miguel, quien volverá a aparecer en la Biblia en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y vendrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen naciones hasta ese tiempo. Aquí está hablando del tiempo final, no del tiempo próximo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallare inscrito en el libro. Se refiere al libro de la vida, en el que están inscritos aquellos que tienen derecho al reino de los cielos. Y sigue Daniel: también muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Bueno, es aquí que por vez primera el Antiguo Testamento anuncia a Israel la resurrección de los pecadores para la condenación. Y sigue diciendo: entonces los sabios, o sea, los que observan la ley, brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Es lo mismo que dice el Señor. El Señor dirá: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto está en Mateo 13. Tú, Daniel, dice, encierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Es decir, sella el libro para que nadie cambie nada. Guárdalo hasta el fin de los tiempos. Precisamente es cuando se recurre a este libro para buscar y entender qué está pasando. Un comentarista de este pasaje escribió: al fin de los tiempos se leerá con interés el libro de Daniel, a fin de comprenderlo lo mejor posible y admirar la maravillosa coincidencia de los acontecimientos con los vaticinios. Bueno, así como a Daniel se le ordena sellar el libro, a Juan se le dice lo contrario en el Apocalipsis, cuando dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca. El justo se justifique más y más, y el santo más y más se santifique. Está en el capítulo 22 del Apocalipsis. No ha de sellarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, dice. Y sigue el profeta. Ahora, no, estamos hablando ahora de Daniel. Y yo, Daniel, miré y vi otros 2 que estaban en pie, el uno de este lado del río, el otro del otro lado. Y dijo uno de los 2 al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo, juró por aquel que vive eternamente, que eso será dentro de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y que todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. El poder del pueblo santo destruido. Eso es un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que luego, al igual que en Apocalipsis es expresado ya no como tiempo, sino como días, es el tiempo cual de la tribulación que han de padecer por parte del misterio de iniquidad, del poder, de ese poder que se levanta contra Dios. Y en eso estamos. Y luego sigue diciendo: yo oí, pero no comprendí. No comprendí, dice, no comprendí. Aquí se ve cómo el profeta, que es el instrumento de Dios, no llega a darse cuenta del alcance de la profecía que está pronunciando y transmitiendo. Porque él tiene que transmitir. A veces ponen a los
verdaderos o a veces pretendidos videntes, que son los profetas de estos tiempos, a que digan, que interpreten. Y a veces interpretan mal, pueden interpretar mal. No les está dado eso necesariamente. Bueno, sigo diciendo, perdón, me voy con varios excursos, pero creo que es importante. Y dice luego, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y blanqueados y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo el mal, y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. Uy, 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 uy. Esto es para ahora, ¿eh? Los malos siguen haciendo el mal, no se dan cuenta, y los otros sí entienden. Es el tiempo del anticristo, el del hombre de iniquidad, del misterio de iniquidad, en el que los santos son perseguidos y ninguno se salvará si ese tiempo, o se salvaría si ese tiempo no fuera abreviado, como dice el Señor, a causa de los elegidos. Los sabios entenderán, significa que los verdaderos fieles entenderán los misterios. El Apocalipsis es el tiempo en que el poder del anticristo persigue a los fieles a Cristo. Y sigue el libro de Daniel. Desde el tiempo en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bueno, por sacrificio perpetuo se entiende, ya lo entendía aquí San Jerónimo con otros padres de la iglesia, el culto de la Eucaristía, cuando quiten la Eucaristía o la transformen de algo que no será la Eucaristía, y todo el culto solemne de la iglesia, que en los tiempos del anticristo va a ser totalmente, actualizado, dado vuelta, ¿no? Y abominación desoladora, desolación de la abominación, distintas traducciones tendrán sobre lo mismo, se refiere al anticristo cuando él se ponga en el lugar de Dios. Y concluye este capítulo 12 de Daniel así. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú, empero, marcha hacia tu fin y descansa y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Bueno, llama dichoso al que viviere después de la muerte del anticristo, porque verá 10 días felices de paz y de descanso, cuando habrá cesado esta violenta persecución. En esos 45 días, que es la diferencia entre 1335 y 1290, hay un misterio que Dios parece haber dejado intencionalmente en suspenso, para los últimos tiempos de los que nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, marcha hacia tu fin y descansa. Son palabras de gran consolación para Daniel, porque participará de la resurrección de los justos. Bueno, es Jesús quien resucitará en el último día a los justos. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él, como enseña el Catecismo número 995. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne, decía San Agustín. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Sobre todo cuando lo ve uno pudrirse, ¿no? Esto se lo pregunta el mismo Catecismo. Escribe en su primera carta San Pablo a los Corintios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio. Lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de mortalidad. La primera carta a los Corintios. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo resucitan los muertos? Entra no en el dominio del entendimiento ni de la imaginación, sino en el de la fe. Y tenemos el anticipo en la Eucaristía. Así lo explica San Ireneo. A mí es uno de los padres que más me maravillan, me encantan, contra herejes, la obra que ha quedado de él. Dice, así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección.
Claro, por aquello de que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Ahí la tenemos. ¿Qué miedo podemos tener? La resurrección será el final del mundo, cuando el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esto lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses San Pablo. La muerte, que es el límite que cierra la vida terrena para pasar a la realidad del juicio y del destino final, da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar al término nuestra vida. Acuérdate, dice el Coelet, ¿no? El Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Y Santa Teresita, esta grande, maravillosa santa, dijo, yo no muero, entro en la vida. Nuestra fe, nosotros llamamos lex credendi, se expresa en el culto, lex orandi. En el misal romano, justamente en el prefacio de difuntos, está escrito, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Queridos amigos, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Lo decidimos nosotros. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, como dice el autor de la carta a los Hebreos. No hay reencarnación después de la muerte, no la hay. Eso no, es mentira. Y leemos a la imitación de Cristo un gran libro, que es muy recomendable, por cierto. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Mejor sería huir de los pecados. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y terminemos con San Francisco, un santo tan grande y tan utilizado para ponerlo a la par de Greta Thunberg. Pobrecita ella. En su canto al hermano Sol, al final dice, por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Creo que en tiempos de tanta confusión y tanto miedo era necesario repasar estas cosas para recordarnos que nuestro destino no está aquí, que estamos de paso y que la vida eterna, si bien es el don de Dios para aquellos que lo aman, también es cierto que hay que esforzarse para alcanzarla. También es muy oportuno recordar que estamos viendo estos como tiempos finales, no sé si absolutos, pero finales sí. Esto se termina y este mal que nos atenaza ha de acabar, aunque debamos padecerlo por un tiempo. De la muerte no se habla, porque se le tiene miedo. Y de la resurrección tampoco, porque no se tiene fe. ¿Y por qué implica hablar de la muerte? En todo caso, el miedo viene de la falta de fe. Y por eso, queridos amigos, han conseguido tanto en tan poco tiempo los enemigos de Dios. Pues nosotros a lo nuestro, a resistir orando, adorando, ahondando en la fe, conociendo la palabra, a hacer el bien en todo lo que podamos, en todo, porque la caridad es diaria y a no temer. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.